Pies en la Tierra, nacida en el año 2003 y conformada por tres grandes músicos ecuatorianos, Carlos Iturralde, bajista, Raymond Rovira, pianista, y Carlos Albán, batería y percusión, constituye una de las experiencias más significativas del desarrollo musical y la producción jazzística en el Ecuador. Sus integrantes son docentes en universidades e institutos privados, dedicados a la formación de nuevos músicos e instrumentistas jóvenes del país. Estamos con Cayo y con Raymond, que tocan en Pies en la Tierra. Necesitamos saber sus datos biográficos, por favor. Díganos su nombre, lugar de nacimiento, la fecha y eso. Raymond Rovira, toco el piano, nací en Quito. Bueno, Pies en la Tierra se fundó justo hace 15 años. Oh. O sea, este año son 15 años. Okay. 2003, por ahí. Sí, 2003. 2003, sí. Ok, antes de hablar de Pies en la Tierra, necesito saber más información de ustedes. Formación musical, Raymond. Estudié en el Conservatorio Nacional de Música, como 6 o 7 años. ¿Tus maestros, te acuerdas de tus maestros? Sí, sí. Hugo Giannini, el piano, Efraín Gabela, armonía, también Aníbal Andazo, de piano, José Ángel Pérez Puente, armonía, composición, contrapunto. ¿Siempre estudiaste jazz o primero empezaste con clásico? Música clásica, pero... Siempre. Sí, sí, como 6 años ahí. Y cuando empezaste a estudiar jazz, ¿cuáles fueron tus primeras influencias en el jazz que recibiste? De los discos, principalmente Bill Evans, Oscar Peterson, Chick Corea, ¿qué más? Charlie Parker. Ok, los grandes, listo. Y pasamos a Cayo, la misma pregunta. Sí. Entonces, bueno. Nací en México. Estudié acá primero, desde pequeño. Estudié con René Bonilla, el contrabajo. Estudié con Jorge Navarro, armonía y solfeo cantado y todas estas materias. Estudié con Gerardo Guevara en una academia que tenía él por la Sinfónica. Hasta que después de un tiempo entré a la Sinfónica Nacional y toqué por unos años ahí. Y después me fui a Estados Unidos a estudiar jazz. Ah, ya, entonces estudiaste clásico particular y luego Estados Unidos jazz. Exacto. Listo. Ahora, pregunta sobre Pies en la Tierra. ¿Cómo se formó? ¿De dónde nació la idea de Pies en la Tierra? Bueno, la idea fue de los dos, hace, como te dije, 15 años. Quisimos tener un grupo donde experimentar con temas nuestros y en general experimentar con cosas que no sea un grupo, digamos, dedicado a tocar jazz, estándares o cualquier cosa. Entonces, de una empezamos a hacer los temas, ensayamos primero con Pepe Germán en la batería y al poco tiempo ya grabamos. En esa época vino al país también Tony Esperanza, que es un gran trompetista en Nueva York. Entonces, los cuatro grabamos el primer disco. Lo grabamos en el Teatro Sucre y bueno, así empezó. Desde sus inicios en el 2003, Pies en la Tierra ha llamado la atención internacional por su trabajo prolijo y concepto original. Sus 5 producciones discográficas, Pies en la Tierra 2005, Parte de 2006, Shungo 2009, Anomalía 2010 y su más reciente trabajo, Sinergia 2015, ha marcado una nueva etapa en la escena del jazz en el Ecuador, convirtiéndose así en un ícono de referencia dentro de la escena musical nacional e internacional. El repertorio de Pies en la Tierra está basado en composiciones originales, en las que melodías inéditas exploran la fusión de melodías y ritmos latinoamericanos con armonías y elementos del free jazz. Así empezó todo. ¿Cuándo grabaron el primer disco? ¿Qué año fue? 2004. Ok. ¿Cuáles son las obras más significativas del primer disco que sacaron? ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Por cuál? Del primer disco. ¿Cuál obra es la que más los representa? O sea, la que nos llevó a decir, por aquí nos vamos a ir para los siguientes discos. Nos llevaron, hay un tema que se llama Pies en la Tierra, que es el que nos pusieron el nombre. El disco se llama Pies en la Tierra, no la banda.
Pies en la Tierra se ha interesado en poner en valor el patrimonio sonoro del Ecuador. Algunas de sus producciones incluyen obras de grandes maestros y compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Carlos Bonilla Chávez y José Ignacio Canelos. Pero ese tema, el otro que se llamaba Desde Aquí, ¿ya? Que este es el lado medio ecuatoriano, digamos, que teníamos. Escogimos para el siguiente disco, para el que sacamos después, escogimos la lista de la parte medio ecuatorianoide, experimental sobre eso y medio moderna, contemporánea más. Pero también incluimos temas que venían de estas otras aristas del primer disco. También un poco. También, Tratamos de ser eclécticos, ¿no? Siempre cada disco tratamos de darle un enfoque especial en algo. Sí. Entonces, el primer disco, digamos que fue así, un poco más experimental. Sí, especial. El segundo lo hicimos más ecuatoriano, entonces ya hay ritmos como Albazo, como Sí. Pishka, Sí. San Juanito. Después del tercer disco le pusimos de nombre Shungo, que ya es mucho más ecuatoriano. Tocamos arreglos sobre música ecuatoriana. O sea, tocamos algunas y versiones. los temas, ¿no? Son ecuatorianos. Sí. Después vino Anomalía, también ecuatoriano también. Tiene la bastante. misma onda, sí. Y de ahí hicimos el último que se llama Sinergia. Sinergia. Ese ya no es tan ecuatoriano, es igual, sí, un poco, Es parecido un poco al más primer ecléctico y es eléctrico, o sea, los instrumentos son Es más eléctrico. eléctrico, piano Parecido al eléctrico, primer disco, guitarra de hecho. eléctrica. Pero sí tiene cosas por ahí que son... Tiene albazos, tiene sanjuanitos, ¿entiendes? Igual, pero es bastante más ecléctico, no es tan folclórico. Entonces, la siguiente pregunta es, en estos 15 años que ustedes están haciendo este tipo de música fusión folclórica con jazz, ¿hubo alguna situación política o acontecimientos importantes en el Ecuador que hicieron que ustedes quieran hacer este tipo de música? Que hicieron que ustedes quieran dar a brote en el Ecuador el jazz con la música? No, realmente. Folk. No, realmente. No cosas que nos impulsaron a hacer políticamente, pero sí había una falta como de... O había De una identidad. búsqueda de identidad. ¿En qué lugar de Ecuador ha sido más reconocido Pies en la Tierra? O sea, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, más que nada esas ciudades, digamos. Ok. Hemos tocado mucho en Cuenca, en Loja. ¿Por qué creen que se debe eso? ¿Porque hay más apertura musical en esas ciudades? Todavía hay culto a ir al teatro y hacer cosas así en estas ciudades más pequeñas. En Guayaquil no es tan fácil, pero hemos tenido muchos conciertos allá y les ha gustado y chévere porque hemos tenido contactos. Tenían festivales en una ciudad grande donde hay plata para hacer festivales, pero las ciudades pequeñas como Cuenca, Loja, por ejemplo, o sea, aprecian más porque en esas ciudades la gente va a los teatros todavía. Y Quito era una ciudad en la que la gente también acudía a los teatros para ver música. Claro. También en las otras ciudades más pequeñas igual no han organizado programaciones de jazz, entonces Claro, en muchas no hemos tocado. claro. Que sé, por ejemplo, en Manta no hemos tocado, Claro. no hemos tocado en Esmeraldas, En Ambato hemos tocado también. no hemos pero tocado en Riobamba. En Ambato sí sí, tocamos, es intermitente lo de Ambato. A veces tratan de promover la cultura. Hay un gobierno que sí promueve la cultura. ¿Ustedes qué piensan del jazz en el Ecuador? Como músicos ecuatorianos, ¿cuál es su aporte al jazz en el Ecuador? Aparte de Pies en la Tierra, ¿qué piensan de todos los músicos que quieren hacer jazz? Nosotros, estudiantes, ustedes como maestros, ¿qué nos pueden Bueno. decir de eso? Bueno, a ver, yo creo que igual el jazz en el Ecuador ha crecido mucho. Ujú. Ha crecido bien en unas cosas, en otras cosas ha crecido mal. Sí. En lo que ha crecido bien es que ahora hay escuelas, antes no había escuelas de jazz, entonces ahora tenemos un par de escuelas de jazz. Eso hace que haya más gente, que digamos el nivel suba un poquito. Sí, Pero por otro lado, antes habían grupos que eran más experimentales, ahora ya no claro. tanto. Ya no tanto, Antes claro. habría realmente grupos experimentales y realmente los grupos antes sí Búsquedas. se dedicaban a ensayar. Entonces antes los grupos sabían que tenían que ensayar 2 o 3 veces por semana y ensayaban durante 2 meses para un concierto. Eso ahora ya no ocurre. Entonces ahora, claro, el movimiento de, sobre todo los estudiantes dicen, quiero tocar aquí en el bar y claro, como tocan los temas que se aprenden en la universidad y todo eso, lo Claro. cual es bueno igual, pero se perdió como esa Claro. búsqueda que había Esa antes. es praxis, digamos. Eso lo tienen que hacer, está chévere, pero no hay, se ha perdido la parte de búsquedas, ¿no? Yo pude ver al Ángel Cobo, a Larry Salgado, toqué con Sí. ellos, al Jay Byron, ¿no es cierto? Gente que sí hacía jazz antes, que nos sirvió a nosotros para continuar. De nuestra generación, nosotros somos los que nos encargamos del jazz, somos pocos, pero tocamos jazz, nuestro aporte es tocarles, llevarles a nuevas generaciones, y a nosotros sí nos tocó la suerte de poder educar en universidad
esta parte de aquí del jazz. Ahora, ¿cuáles son las influencias musicales de Pies en la Tierra, de ambas partes de la fusión? Muchas y variadísimas. Ya como ¿Nos hablamos puedes antes decir de la unas música cuantas? ecuatoriana, músicos de jazz sobre todo, yo de jazz pondría más sobre todo Chick Corea. Ah, Por el trabajo que o sea, Y Chick por lo Corea sí ecléctico fue que de los también es, primeros claro. que fusionaron y ha Sí. tocado Claro. un montón de ritmos del mundo y ha tenido infinidad de grupos y de propuestas y de sonoridades. Entonces, Chick Corea, Pat Metheny podría ser otro. Pat Metheny, Paco de Lucía, Paco de Lucía. por el trabajo que hizo con el flamenco, de Los llevarlo hacia brasileños otro lado. también, por ejemplo, Renato Egberto Pascual, Gismonti, Gismonti. claro, punto. ya, listo. Bueno, eso sería todo. Chévere. Gracias.